Dios te doy loor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador. Bello es el campo, más aún los bosques, en la estación primaveral. Cristo es más bello, Cristo es más puro, que al alma triste gozo da. Bella es la luna, es el sol más bello, y las estrellas sin igual. Pero el Cristo es quien más brilla en todo. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bueno, casi noche ya, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar con ustedes, ¿verdad? Sabemos que es una semana, hermanos, que nos debe llenar de gozo y de alegría, porque es una semana, como nuestro hermano lo decía en la publicación, es una semana para Cristo, hermanos. Así que hay que dejar el tiempo, ¿verdad? Ya que el Señor Jesucristo pues también ha dejado todo por nosotros. Lo menos que podemos hacer es dar el tiempo, ¿verdad? A nuestro Padre. Así que antes de iniciar, hermanos, hagamos una pequeña oración para que Dios, hermanos, bendiga esta prédica de este momento. Oremos. Eterno Padre Celestial, en este momento, Padre, queremos ponernos en sus manos pidiéndole que sea con cada uno de nosotros, y le agradecemos también el privilegio que nos dé de estar en este lugar, llegar con bien, ver a nuestros hermanos, gozarnos con ellos, y también, Padre bendito, que podamos, Padre, este servicio, esta campaña, todo lo que hacemos en este momento, Padre, que sea para honra y gloria suya, que nuestro corazón y nuestra mente estén solamente dispuestos para usted, y que aparte de nosotros todo aquello, Padre, que también pueda estorbarnos para realmente brindarle un servicio efectivo. Le pedimos pues, Padre, que se quede con nosotros, y que así, Padre bendito, sea usted únicamente el que reciba la honra y la gloria por todo lo que hacemos en este momento. Y Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien lo decía nuestro hermano, el tema de esta tarde es: la iglesia victoriosa predica sin temor. Y en este tema, hermanos, este primer tema, es un privilegio para mí iniciar, ¿verdad?, en esta campaña, dar la primera exposición. Y vamos a observar, hermanos, una verdad tan importante, tocante a cada uno de nosotros como siervos de Dios. Tenemos la gran comisión, cada uno de nosotros, de predicar, haciéndolo de la manera efectiva. No podemos predicar de la manera que nosotros pensemos que es mejor. Debemos hacerlo únicamente de la manera que Dios ha establecido a través de su Hijo para nosotros, ¿verdad? De acuerdo al propósito divino, precisamente como es el plan de Dios. Quiero que leamos por ahí, hermano, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Dejemos que la misma palabra de Dios nos hable en este momento. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Dice la palabra de nuestro Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios nos ha dado un espíritu de poder y de amor, debemos entender, hermanos, que no debemos nosotros limitar la forma en que predicamos la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía. El temor es aliado de la cobardía, ¿sí? El temor es aliado de la cobardía. Por ello Pablo hace mención, ¿verdad?, de que Dios nos ha dado un espíritu cobarde. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, es un espíritu de lucha, de entrega. Y es importante, hermanos, como siervo de Dios, debemos tener el valor para defender a nuestro Rey y Salvador. Porque para eso fuimos traídos, para eso fuimos llamados, para eso Cristo entregó su vida. Para que nosotros no solamente podamos predicar la palabra, no solamente podamos defenderla, sino que la podamos vivir y la podamos realmente, hermanos, comunicar con ese gran valor con la cual, hermanos, Dios espera que lo hagamos, ¿sí?
Hombres valientes, primer punto de esta tarde. Hombres valientes necesita Dios, ¿sí? Estas palabras, hermanos, nos deben motivar a entender, hermanos, la importancia y la necesidad urgente de siervos valientes. Leamos por ahí Josué capítulo 1. ¿Recuerdan este pasaje, verdad? Que muchas veces de nosotros lo podemos nosotros recordar hasta desde la niñez, ¿verdad? Pero que nos marcan, hermanos, nos marcan muy en particular la forma en que Dios desea y anhela, hermanos, ver en nosotros las cosas en relación, hermanos, al valor que debemos tener. Josué capítulo 1, verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que dice que emprendas. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Es una promesa maravillosa, hermanos. Por eso lo que Dios nos pide es que seamos valientes. Porque vamos a temer en predicar la palabra de Dios. No debemos temer, hermanos. No debemos temer en predicar la palabra de nuestro Dios. Sobre todo cuando se trata de un trabajo tan hermoso y tan lleno de responsabilidad como es predicar la sana doctrina y la verdad de nuestro Padre, ¿verdad? A través de Cristo. Dios llama a personas, hermanos, que para muchos dicen, no, pues es un donadie, ¿sí? Dios, hermanos, se fija en personas que quizás para otros no valen absolutamente nada. Pero, hermanos, Dios hace de esos donadie guerreros valientes y guerreros esforzados. Dios puede transformar a una persona que quizás ante el mundo no significa nada, pero para Dios lo puede convertir en un valiente guerrero y esforzado. Y debemos entenderlo, hermanos. Y solamente Dios puede hacerlo por medio de Cristo Jesús. Dios nos saca, hermanos, del lagar. Dios nos saca del hoyo donde podemos estar, ¿sí? Nos capacita, nos fortalece y nos usa como instrumentos, hermanos. ¿Para qué? Para honra y gloria de Él. Para eso nos utiliza. Debemos, hermanos, realmente saber, estar conscientes, estar convencidos quiénes somos delante de Dios, ¿sí? Josué capítulo 24, verso 15, aquí en este mismo libro, capítulo 24 de Josué, verso 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, hay un dicho que dice que todo comienza ¿por dónde? Por nuestra casa. Todo comienza por nuestra casa, hermanos, ¿sí? Con esa seguridad debemos edificar nuestro hogar. Con esa seguridad debemos entender, hermanos, que nuestro hogar, que mis hijos, que mi esposa, que mi esposo, que toda mi familia, si nosotros nos ponemos al servicio de nuestro Dios, hermanos, cuando usted lo haga dentro de la misma iglesia, de la misma congregación, hermanos, todo será mucho mejor. ¿Por qué, hermanos? Por eso dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que nuestro hogar completo, hermanos, glorifique el nombre de Dios? ¿Verdad? ¿Cuánto deseamos esto? Pero será, hermanos, que tendremos que orar todo el tiempo, día y noche, para que sea esto posible. No solamente esto, hermanos, tenemos que trabajar también. Tenemos que poner ejemplo nosotros mismos. ¿Y por qué hablamos de esto, hermanos? Porque para poder ser personas, o en este caso siervos, que no tienen temor de predicar, debemos empezar desde nuestra propia casa. Ahora, hermanos, debemos tener el temor correcto a Dios, el temor de respeto. Dejemos el temor equivocado, ese temor que nos lleva, hermanos, a escondernos, a irnos a lo más lejano.
Y cambiémoslo por el temor correcto, hermanos. Ese temor de respeto a Dios, de reverencia, ese temor de sumisión, ese temor de obediencia, hermanos. ¿Sí? Para poder, hermanos, realmente poder ser un cristiano fuerte y poder tener una familia fuerte. Todo comienza de ahí, hermanos. Siervos valientes para comunicar sin temor la palabra de nuestro Dios. ¿Verdad? Hermanos, un siervo valiente debe predicar sin temor. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, escuchamos hermanos que parece que apenas escuchan? ¿No les ha tocado eso? Que a veces están predicando y... Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Y ustedes, ¿qué está diciendo este hermano? Hermanos, ahí también se nota el temor, ¿eh? Estamos viendo un pequeño ejemplo. Pero a veces, hermanos, parece que tenemos temor a hablar en público. ¿Sí? Y entre más bajito hable esa persona es mejor. Pero a veces son personas que hablan bajito aquí en el púlpito, pero afuera, qué buenos son para hablar, ¿verdad? Pero dice usted, bueno, si él habla fuerte allá afuera, ¿por qué aquí es muy bajito? Debemos entender, hermanos, es un pequeño ejemplo para que entendamos que un verdadero siervo de Cristo debe sentir esa autoridad de predicar. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Cristo. Estamos comunicando la palabra de Cristo. No estamos comunicando nuestras palabras, estamos comunicando la palabra de Cristo, ¿sí? Por esa razón debemos hacerlo con firmeza. Debemos hacerlo, hermanos, con esa convicción, ¿sí? Ahora, un verdadero siervo del Señor, hermanos, tiene las características que Pablo menciona en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermanos. Pablo se estaba refiriendo a este joven y le estaba diciendo, con esa autoridad, predica la palabra. Hermanos, debemos estar preparados en todo tiempo, sea tiempo oportuno o no lo sea. Debemos tener la iniciativa adecuada. ¿Para qué, hermanos? Para que tengamos realmente ese impulso de vencer aún el nerviosismo, hermanos. Muchas veces nos detenemos en predicar, hermanos, por el nerviosismo. Muchas veces usted se detiene en cantar un himno por el nerviosismo. Muchas veces usted prefiere evitar ir a evangelizar por el nerviosismo. Pero esto, hermanos, no es parte de un siervo. No es parte, hermanos, del espíritu que Dios nos ha dado, que no es un espíritu de cobardía. No tiene congruencia, hermanos. Dios nos ha enseñado, Dios nos ha traído y Dios nos ha llamado para que podamos ser, hermanos, como dice el canto, no te dé temor. ¿Hablar por quién? No debemos tener temor, hermanos. No tengamos temor de hablar por Cristo. Recordemos que somos representantes de Dios aquí en la tierra, que somos embajadores, somos administradores de la gracia de Dios. Entendamos, hermanos, Dios necesita esto de nosotros urgentemente. ¿Por qué, hermanos? Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a permitir que el mundo sectario siga ganando y ganando terreno. Todo porque nosotros, hermanos, no tendremos esa valentía de predicar la palabra de Cristo. Hermanos, la necesidad que hay de muchas almas que están allá afuera. Por la necesidad, hermanos, de falta de congregaciones. Por la necesidad, hermanos, de que el evangelismo sea efectivo. Por eso es urgente, hermanos, que seamos siervos sin temor a predicar la palabra de Cristo. Por esa urgencia. Porque es una urgencia, hermanos, que no va a acabar hasta que usted y yo trabajemos de la manera correcta. Y no debemos tener temor a predicar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está con nosotros. No debemos tener miedo, hermanos. ¿Sí? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con usted y está conmigo. Si no lo creemos así, hermanos, entonces vamos a alimentar el falso temor, el temor que nos lleva al nerviosismo, el temor que nos lleva a mejor alejarnos en vez de comprometernos con Cristo.
Pero si nosotros lo entendemos realmente, vamos a alimentar ese temor adecuado, ese temor limpio que es, hermanos, someternos a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, no tendremos temor de hablar por Cristo. Hermanos, un siervo valiente conoce el objetivo de su Señor. ¿Sí? Un siervo valiente conoce el objetivo de su Señor. Dice un canto, hermanos, ustedes se lo saben muy bien, pero recordemos estas líneas. Dice, cuando tú me llames, ¿qué dice? Yo iré. Donde tú me guíes, marcharé. Llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Ese canto, hermanos, en particular nos debe impulsar, hermanos, a saber lo que realmente debemos hacer. Como siervos es necesario, hermanos, que estemos convencidos primeramente de la palabra de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted no está convencido, déjeme decirle una cosa: su familia, sus vecinos, las personas que usted le rodea, no los va a poder convencer si usted primeramente no se convence de la palabra de Cristo. Ojo con eso, hermanos, Porque cuando las personas ven inseguridad en nosotros, lo primero que dicen, bueno, me estás predicando una cosa, pero yo veo en ti otra cosa. Estoy viendo inseguridad, estoy viendo que ni siquiera te importa lo que me estás diciendo. Me lo comunicas a mí, pero no lo estás haciendo tú. Hermanos, debemos estar convencidos. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros debemos entender, hermanos, que Dios no tiene límites. No limitemos el Evangelio, hermanos. No limitemos el trabajo de Dios. Hay una urgencia grande, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes aquí en este momento les gustaría ser misioneros? ¿Quién de ustedes les gustaría ser así? ¿Solamente una persona? ¿O por qué se detienen a decir no? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestra vida está basada como nos la enseñan en la escuela, nos la enseñan la sociedad. Crece, desarróllate, sé exitoso, sé alguien en la vida, pero nunca nos enseñan a valorar a Dios. Nunca nos enseñan realmente a que nuestra vida está, hermanos, y debe estar para Dios. Hace unos días, hermanos, en la radio prediqué sobre el tema, el propósito de estar en pie. ¿Por qué, hermanos? Quiero nada más hacer este pequeño comentario. ¿Sabe por qué usted, Dios, le está permitiendo vivir en este momento? ¿Sabe por qué Dios se le ocurrió, hermanos, darle vida a usted en este instante? Va a decir usted, no, pues porque yo tengo buen trabajo, porque soy buena persona, porque soy esto, soy aquello. No, hermanos, no nos confundamos. Dios nos dio vida en este momento, hermanos. ¿Saben por qué? Simplemente porque es su voluntad. Y lo que Él desea de nosotros es que nosotros, hermanos, podamos entregar nuestra vida para Él. ¿De quién depende todas las cosas? ¿Quién nos da el trabajo? ¿Quién le da a usted, hermano, su casa? ¿Quién le da a su familia? ¿Quién le da su sustento de diario? ¿Quién le da todo, hermanos? Dios. ¿Y para quién debe ser nuestra vida? Para Él. ¿Para quién debe ser el tiempo? Para Él. ¿Para quién debe ser nuestras palabras, hermanos? No tengamos temor de comunicar a Cristo. No tengamos temor, hermanos. Muchas veces tenemos temor de demostrar a Cristo, ¿sí? Ahora, mis hermanos, no limitemos el Evangelio. Muchas veces decimos, se nos hace mucho, hermanos, predicar alrededor de la colonia. Decimos, oye, pero está muy grande. Y si hablamos de todo Monterrey, oye, pues está muy grande, ¿cuándo lo vamos a evangelizar todo? Pero la comisión original de Cristo, ¿cuál fue, hermanos? ¿Predicar a dónde? Ahora imagínense, para que se logre que predicamos todo el mundo. No limitemos el Evangelio, hermanos. Si Dios, hermanos, por eso este canto me llama a las frases que dice, cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier y hablaré de ti donde yo esté. Ese debe ser el objetivo de un cristiano, hermanos, que no debe tener temor, ¿sí? Ahora, prediquemos, hermanos, valientemente la palabra poderosa de Dios. ¿Por qué es poderosa? ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación, hermanos. Tenemos el poder de Dios en nuestras manos. ¿Cuál es ese poder? El Evangelio. Y cuando usted predica,
Lo puede hacer con esa autoridad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está con usted. ¿Sí? Hermanos, debemos convencernos de la verdad de Cristo para poder convencer a muchas personas. ¿Sí? ¿Y sabe usted cómo vamos a convencer a las personas? Incluso cuando usted ni siquiera le lleve la Biblia en la mano. ¿Sabe cómo la gente puede ver rastros de Dios en nosotros? Siendo ejemplo, hermanos. Llevando una vida agradable a Dios. Creciendo en la palabra de Dios, hermanos. Ser activo. Eso impacta a las personas, hermano. Y cuando ve usted personas que le dicen, oye, tú eres cristiano. Bueno, ¿y por qué? Porque yo veo que tu vida es distinta a la de otras personas. Eso, hermanos, es un impacto tan grande. Porque usted está viviendo el Evangelio. Porque usted está viviendo el cristianismo que Dios anhela. ¿Sí? Recuerde que Santiago dice, hermanos, que no debemos solamente ser, ¿qué? Ojo con esto, hermanos. Porque podemos pasar todo un año escuchando la palabra, según nosotros aprendiendo, según nosotros esto. Pero si no hacemos nada, ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve recibir tanta palabra si no hacemos? Hagan de cuenta que en un costal, hermano, ¿de qué sirve que usted llene un costal? Lo llene. Llega un momento, hermano, en que el costal, ¿qué pasa? Se rebasa. Se rompe. Pues bueno, pues ¿qué pasó? Hermanos, nuestro oído puede ser igual. Nuestra vida puede ser igual. Puede llegar un momento, hermanos, en que nos llenemos de tantas cosas, hermanos. ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho lo que debemos hacer. Tenemos que llevar a la práctica, hermanos, lo que llevamos, lo que aprendemos. Y parte de eso, hermanos, es no tener temor a predicar la palabra de Dios. Hay que ser valientes, hermanos. Un siervo valiente derrota el temor. Ojo con eso. ¿Recuerda el ejemplo de Éxodo 3, 11 y 12, hermanos? ¿Se acuerdan lo que Moisés le dijo a Dios cuando le dijo que iba a ir al pueblo de Egipto a liberar al pueblo? ¿Qué le dice? ¿Quién soy yo? Para semejante tarea le dice Moisés a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Que no me ves? ¿Quién soy yo? Éxodo 3, versos 11 y 12, ahí lo pueden ver. Pero muchas veces, hermanos, llegamos a pensar nosotros como Moisés. Decimos, hermanos, es que yo no sé hacer nada. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase de algún hermano? Ojo con esto, hermanos. Nosotros llegamos a pensar como Moisés. Creemos, hermanos, que no somos nadie para servir a Dios. Y decimos, es que yo no sé hacer nada, hermano. Es que me falta mucho. Es que los nervios no me dejan. Es que necesito prepararme para esto. Hermanos, Moisés nos enseña, hermanos, a través de la respuesta que Dios le da, convincente y poderosa. Dios le dice a Moisés cuando le dice, ¿quién soy yo para semejante tarea? Le dice, ve porque yo estaré contigo. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios está con nosotros? Amén, amén. ¿Y por qué tenemos miedo a veces, hermanos? Los apóstoles tuvieron miedo en muchas ocasiones. Y Cristo, que los felicitó, los abrazó, ¿no, hermanos? Los reprendió. Hermanos, si nosotros sabemos que somos siervos, que no debemos tener temor, también Cristo nos va a reprender si ve temor en nosotros. ¿Sí? También nos va a reprender, hermanos. Eso es suficiente para comprender, hermanos, que podemos hacer muchas cosas para Dios. Usted puede y debe ser valiente para comunicar la palabra. Usted puede, hermano. Usted puede también, hermano, hacerlo. ¿Sí? Hay que ir más allá del miedo, hermanos, a predicar con exhortación. Predicar la palabra no solo es hablar del amor de Dios. Ojo con eso. ¿Sí? Hablar, hermanos, también de la palabra de Dios es hablar de su veracidad en la disciplina, en el celo que Dios tiene. Y, hermanos, recordar que Dios es amor, pero también, hermanos, al que ama, disciplina. Eso es predicar a Dios correctamente, hermanos. Porque si nosotros solamente predicamos la parte buena que el hombre quiere recibir, eso es incorrecto, hermanos. Debemos mostrarle a las personas las partes importantes, completas de Dios, para que la gente, hermanos, cuando crea, su fe, hermanos, sea una fe que lo lleve a ser una persona, ¿qué? Valiente.
¿sí? Una persona valiente, hermanos. Dejemos a un lado el temor, hermanos. Pero muchas veces le decimos, ¿por qué tememos? ¿Usted qué le teme? Si yo le preguntara a usted en esta noche, ¿a qué le teme? Muchos niños le temen a la oscuridad, muchos niños le temen a cosas que ven debajo de su cama, bueno, etcétera. La pregunta es, ¿a quién tememos nosotros? Pero ¿saben qué? Si debemos tener temor a Dios, no a Satanás, hermano. A veces hasta hablar de Satanás es como, ay, no hables de él. No tenga miedo, hermano. No tenga miedo de hablar del enemigo de Dios, porque Dios está con usted. No debe tener miedo. Muchas veces dicen, no, ni lo menciones porque mira, no, lo que pasa, no es cierto eso. Debemos tener seguridad, hermanos, de que si Dios está con nosotros, no hay nadie ni nada que pueda ser en contra de nosotros. Por esa razón, hermanos, debemos entender que usted y yo debemos esforzarnos. Más allá del esfuerzo, debemos hacer, y más allá del hacer, debemos llevar fruto. Ese fruto, hermanos, se va a ver reflejado cuando usted y yo salgamos a las calles y le digamos a las personas, aquí estoy, creo en Cristo y no me importa lo que pueda venir. Eso es seguridad, hermanos, ¿sí? Un verdadero siervo de Cristo, hermanos, agrada a Dios. Un verdadero siervo de Cristo comunica lo que Dios ordena, y un verdadero siervo de Cristo trata de agradar a Dios y no a sí mismo ni al hombre, ¿sí? Así que, hermanos, la iglesia del primer siglo fue perseguida, y aún en medio de tanto dolor, aún en medio de tantos problemas, aún en medio de tantas circunstancias, aún en medio de tantas cosas raras, siguieron glorificando el nombre de Cristo. Y no tuvieron temor, hermano, de hacer las cosas. Siguieron reuniéndose, siguieron glorificando a Cristo. Muchas veces nosotros, hermanos, estando en un país tan libre, que podemos glorificar a Dios en cualquier situación, que podemos hacerlo incluso hasta en una plaza, hermano, y muchas veces no lo hacemos porque tenemos temor. Tengamos, hermano, realmente la valentía de predicar a Cristo. No tengamos miedo a sufrir por predicar el Evangelio, porque muchas veces tenemos ese miedo. Es que no quiero que mi familia me rechace, no quiero que mi vecino me rechace, no quiero que mis amigos me rechacen, no quiero que mi esposo o mi esposa me dé la espalda por predicar a Cristo. No tenga miedo, hermano. Amén. No tenga miedo. No le dé temor a hablar por Cristo, hermano. Entendámoslo en esta noche. Dios requiere algo más que solamente miembros, hermanos. Dios necesita siervos, Dios necesita obreros dispuestos a colaborar sin titubeos en la obra que nos tiene. Hermanos, hombres que cumplan promesas, así dice otro canto, con valor, sin temor, hermanos, pero debemos hacerlo con una humildad que nos lleve, hermanos, a accionar lo que Dios quiere. Como conclusión, hermanos, recordemos que estamos hablando de una iglesia gloriosa. Ese es el tema, hermanos. Una iglesia victoriosa. Si queremos ser una iglesia victoriosa, demostrémosle a Dios en esta noche que no tenemos temor a predicar, que no tenemos temor a hablar de Cristo a cualquier persona, y que no tenemos temor, hermanos, a sufrir a causa del Evangelio. Amén. No tengamos temor a eso. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta noche lo que Dios está viendo en nuestros corazones es realmente si hay temor o si hay reverencia. Si usted tiene miedo, dígale a Dios que se lo quite. Dígale. Pero si usted realmente quiere servirle en esta noche, dígale, como dijo Moisés, bueno, ¿quién soy yo para semejante tarea? Pero Dios contestará, tú ven, porque yo estaré contigo. Y Él está con nosotros en esta noche, hermanos. Gracias a Dios por este espacio, hermanos, y por la palabra de nuestro Padre Celestial. Solo es eterna en Jesús. De tierra y cielo toda la hermosura se muestra en Cristo mi Señor. Nadie merece cual Jesucristo nuestra alabanza y nuestro amor.